La tarde en Subscribe que to my aquella channel. mansión dejó de parecer invulnerable, un niño señaló la única verdad que ninguna mujer elegante habría imaginado. El sol resbalaba sobre los ventanales inmensos, el jardín parecía peinado por una mano obsesiva y 5 invitadas aguardaban frente a la escalinata principal como si el destino fuera una ceremonia privada reservada para quienes podían pagarla. Llevaban vestidos impecables, perfumes que llegaban antes que sus palabras y esa clase de sonrisa que no nace del alma, sino del entrenamiento. A pocos pasos de ellas, con un traje gris oscuro y la espalda recta de los hombres acostumbrados a mandar sin repetir órdenes, estaba Adrián Valcárcel. 3 años antes había enterrado a su esposa. A su lado estaba Elías, su hijo de 8 años, con un pequeño saco negro que le daba un aire demasiado serio. Nadie que mirara sus manos menudas habría imaginado la claridad con la que observaba a los adultos. Pero el dolor, cuando entra demasiado temprano a una casa, vuelve viejos a los niños. Después de años criando solo, permitiría que una mujer entrara a sus vidas, pero no sería él quien la eligiera. La decisión final recaería en el niño. Las 5 invitadas habían interpretado aquello como un capricho sentimental. No entendían que los niños también saben detectar las ausencias. «Míralas bien», dijo Adrián en voz baja. «No tienes prisa». Una le sostuvo la sonrisa como si posara para una revista. Otra inclinó la cabeza con ternura ensayada. Otra avanzó medio paso, segura de que la belleza resuelve lo que la verdad complica. El niño respiró hondo. Entonces levantó su brazo. Durante un segundo, las 5 contuvieron el aire. Pero el dedo de Elías no se detuvo en ninguna de ellas. Siguió hacia la derecha, más allá del perfume, más allá de la ambición bien vestida, hasta señalar a una mujer que se hallaba junto a la entrada lateral con un cubo metálico, un delantal color vino y guantes amarillos todavía húmedos. «A ella», dijo con una serenidad que desarmó a todos. «Quiero que ella sea mi mamá». Mara, la encargada de la limpieza, se quedó inmóvil. No se sintió elegida, sino expuesta. Sus ojos fueron del niño a Adrián, como si esperara que alguien corrigiera aquel error. Las invitadas reaccionaron peor. Una soltó una risa breve y cortante. Otra apretó la mandíbula. Una tercera miró a Adrián, exigiendo en silencio que devolviera el mundo a su sitio. «Señor», murmuró Mara, «el niño está confundido». Elías negó despacio. «No. Estoy seguro». Adrián no habló de inmediato. Observó a su hijo, después a Mara, después a las 5 mujeres que comenzaban a murmurar heridas por el desprecio más insoportable, el de un niño que no se deja comprar. Ninguno de ellos sabía todavía que aquella elección no había nacido del capricho, sino de una deuda del corazón. Y cuando esa deuda hablara, el lujo entero iba a quedarse sin argumentos. Las 5 invitadas se miraron entre sí con esa mezcla de incredulidad y ofensa que solo aparece cuando alguien rompe una jerarquía delante de testigos. Mara seguía de pie junto a su cubo, pequeña dentro de una escena que no le pertenecía. Quería desaparecer. Adrián, en cambio, permanecía quieto, como si estuviera midiendo algo más profundo que el escándalo evidente. Conocía a su hijo. Elías no señalaba al azar ni hablaba para provocar. Si había dicho aquello, tenía una razón. La primera en recuperar el habla fue una mujer de vestido marfil y voz dulcemente afilada. «Con todo respeto, Adrián, esto no puede tomarse en serio. Un niño no comprende las implicaciones». «Tal vez comprende otras», respondió él, sin levantar la voz. Otra de las mujeres cruzó los brazos. Su hijo necesita una guía preparada, alguien que sepa moverse en su mundo. Elías frunció el ceño al escuchar la palabra mundo, como si ya sospechara que los adultos la usaban para excluir a quienes les recordaban su propia pequeñez. Mara bajó la mirada. No quería que se peleasen por culpa suya. Ni siquiera entendía por qué el niño la había señalado con tanta certeza. «Vamos a hacer algo», dijo Adrián al fin. «Nadie ha ganado todavía». La frase cambió el aire. Las invitadas recuperaron un poco de color en el rostro. Mara, en cambio, palideció más.
Durante 3 días, continuó él, cada una pasará tiempo en esta casa. Quiero ver cómo se relacionan con Elías, cómo se adaptan a nuestra rutina, cómo reaccionan cuando nadie está posando. Las mujeres asintieron con alivio. Una incluso sonrió. Adrián se volvió hacia Mara. «Usted también». Mara dio un paso atrás. «Señor, yo no. Yo solo trabajo aquí. Mi hijo la eligió. Quiero entender por qué». Las invitadas protestaron al instante. Era humillante competir con alguien que llevaba uniforme. Pero Adrián no les concedió más que una mirada seca. Elías, mientras tanto, observaba la escena como quien mira una tormenta desde detrás de un vidrio, sin miedo, sin sorpresa, casi con tristeza. Mara se quedó rezagada junto a la escalera. Tenía las manos húmedas y el corazón desordenado. Adrián se acercó. «No voy a obligarla a nada que no quiera. Entonces déjeme seguir limpiando y nada más». Él la miró unos segundos, intrigado por la ausencia total de ambición en su voz. Curiosamente, las personas que no vienen a ganar suelen ser las únicas que todavía saben cuidar algo. Mara no supo responder. Elías se le acercó y tiró suavemente de su delantal. «No tengas miedo», susurró. Ella lo miró con ternura cansada. «Yo no tengo miedo». El niño negó. «Sí tienes. Pero yo sé por qué te elegí». Aquellas palabras no sonaron caprichosas, sino antiguas, como si hubieran madurado en silencio mucho antes de aquel día. Y Adrián comprendió que los 3 días que acababa de proponer no probarían a las mujeres solamente. Pondrían a prueba su propia ceguera. Porque a veces un hombre descubre demasiado tarde que el corazón de su casa había estado latiendo donde nunca se dignó mirar. Después de la muerte de Lucía, la esposa de Adrián, la casa conservó la perfección de los lugares que se niegan a admitir el dolor. Los cuadros siguieron en su sitio, el piano permaneció afinado, las flores del comedor continuaron renovándose cada mañana. Todo se mantuvo impecable, salvo lo único que importaba. Elías dejó de correr por los pasillos. Aprendió a hablar poco. Y Adrián, incapaz de soportar un duelo que le olía a fracaso, trabajó el doble, después el triple, hasta convertir la ausencia en una agenda. Él creía estar haciendo lo correcto. Compró juguetes, renovó la habitación del niño, llenó estantes enteros con libros ilustrados y aparatos que prometían entretenimiento infinito. Pero la pena no retrocede frente a los regalos, solo se esconde para reaparecer de noche. Y la noche era el territorio más difícil para Elías. Allí, cuando las luces del jardín ya no bastaban y el recuerdo de su madre regresaba con la crueldad dulce de los perfumes que no se olvidan, la casa se volvía enorme. En esos silencios, Mara existía sin imponerse. Llegaba antes del amanecer, se marchaba mucho después de que la cena terminara, y durante horas se desplazaba por la mansión como una presencia humilde, ordenando, quitando polvo, lavando, recogiendo las pequeñas pruebas de que otros vivían allí sin mirar. Sin embargo, con Elías nunca fue del todo invisible. Ella lo saludaba sin voz de muñeca, sin lástima, sin esa exageración con la que muchos adultos se acercan a los niños tristes para no sentirse torpes. Solo le decía buenos días como se le dice a una persona completa. Al principio fueron gestos mínimos. Un vaso de leche tibia cuando la casa parecía demasiado fría. Una servilleta doblada junto a su plato. Un libro rescatado del suelo antes de que alguien lo tratara como desorden. Una pregunta sencilla: ¿dormiste algo? Elías, que no confiaba ya en las personas que querían animarlo deprisa, empezó a responderle porque ella nunca parecía tener prisa por arreglarlo. Había también algo más profundo. Mara no invadía el dolor del niño. Lo reconocía. Si encontraba un dibujo de Lucía sobre la mesa, no lo quitaba como si molestara, lo enderezaba. Si Elías se quedaba quieto mirando la silla vacía del comedor, no le sugería distracciones. Permanecía cerca. Y esa cercanía discreta, esa forma de acompañar sin robar protagonismo al sufrimiento ajeno, comenzó a convertirse en refugio. Adrián no vio nada de eso. Veía informes, contratos, reuniones por videollamada,
cenas con empresarios y mujeres impecables que hablaban de viajes, arte, inversiones y colegios. Nunca pensó que la persona que mejor conocía el temblor de su hijo era la misma que limpiaba las huellas de sus zapatos de mármol. Pero los niños sí distinguen quien los observa por costumbre y quien los mira con amor. Elías llevaba meses aprendiendo esa diferencia. Y la elección que humilló a Lujo había empezado mucho antes de que nadie entendiera por qué. Solo faltaba que la verdad se atreviera a salir de su escondite. Una apareció con ropa deportiva de marca, impecable incluso antes del desayuno. Otra llegó envuelta en un conjunto casual demasiado caro para parecer casual. Las demás fueron bajando en intervalos calculados, todas dispuestas a parecer naturales mientras competían. Ninguna saludó a Mara más allá de una cortesía rápida. Para ellas, seguía siendo parte del mobiliario útil. Elías entró en la cocina con el cabello apenas revuelto y los ojos todavía cargados de sueño. Bastó que cruzara la puerta para que las 5 mujeres se transformaran. Una tomó una bandeja con fruta. Otra ofreció preparar panqueques. Otra habló de un chef que podría enseñarle a comer cosas divertidas. El niño las miró en silencio, sin hostilidad, pero sin interés. Entonces giró la cabeza hacia el otro extremo de la cocina. Mara estaba lavando unos vasos. Cuando notó su presencia, le sonrió apenas. «Buenos días, Elías». No había espectáculo en ese saludo. Y precisamente por eso el niño respondió con una pequeña sonrisa de verdad. Una de las invitadas no pudo ocultar su desconcierto. «¿Eso es todo?» «Siempre desayuno así», respondió él. Mara se acercó solo para dejar una servilleta junto a su mano. Elías murmuró gracias sin mirar a ninguna de las otras mujeres. Adrián observaba desde la puerta. No intervino. Algo en la escena lo inquietaba. Las invitadas se esforzaban tanto por agradar que cada gesto parecía un anuncio. Mara, en cambio, seguía trabajando, y sin embargo era hacia ella hacia donde el niño inclinaba naturalmente su atención. Después del desayuno, las mujeres organizaron propuestas de urgencia: piscina, tenis, videojuegos, una salida al centro comercial, incluso una función privada de cine en la sala de proyección. Elías escuchó todo con paciencia adulta y luego caminó al jardín con su cuaderno de dibujo. Se sentó en un banco de madera bajo la sombra de un jacarandá y comenzó a trazar líneas. Las 5 se quedaron un instante sin saber qué hacer con un niño que no deseaba ser entretenido a la fuerza. Más tarde, Elías entró a la biblioteca buscando a Mara. Ella ordenaba estantes bajos, de rodillas, cuando le enseñó su dibujo. Era una casa, un hombre, un niño y una figura femenina aún incompleta. «Todavía no termino», dijo. «Los dibujos importantes tardan», respondió Mara. En ese momento apareció una de las invitadas en la puerta. Su sonrisa murió al verlos juntos. «Aquí estás. Creí que querrías estar afuera». «Yo vine aquí», contestó Elías. La mujer miró a Mara con disgusto disfrazado. «Ahora nosotras estamos compartiendo tiempo con él». Mara se apartó de inmediato. «Solo vino a mostrarme algo». Elías cerró su cuaderno y salió sin discutir, pero antes miró a la mujer como se mira a alguien que ha dicho una verdad torpe sobre sí mismo. Adrián, desde el segundo piso, había presenciado la escena entera. Y por primera vez sospechó que su hijo veía en esa mujer humilde algo que ninguna elegancia podía imitar. Aunque todavía faltaban 2 días, la máscara de todos ya empezaba a agrietarse. El segundo día amaneció menos amable. La tensión ya no se escondía detrás de sonrisas correctas, se movía por la mansión como un perfume ácido. La diferencia de clase, que esperaban usar como ventaja, comenzaba a volverse una humillación. Cuando las personas creen merecer un lugar por derecho, la sola idea de perderlo frente a alguien invisible las vuelve crueles. En la cocina, mientras los empleados iban y venían, las invitadas hablaron en voz baja alrededor de la isla de mármol. «Mientras ella siga rondando, el niño no nos mirará», dijo una. «Está acostumbrado a su presencia», respondió otra. «Hay que romper esa costumbre». Ninguna mencionó la palabra maldad.
Los adultos rara vez necesitan nombrarla para practicarla. Decidieron entonces ocupar los espacios donde Mara solía estar: la cocina, el salón, el corredor hacia la biblioteca, el jardín interior. Querían interponerse entre ella y el niño sin que pareciera una prohibición. A veces la exclusión usa guantes. Mara continuó trabajando como si no entendiera. Pero entendía. Había vivido lo suficiente como para reconocer cuando una persona sonríe con los dientes y cuando con el alma. Cada vez que intentaba barrer un rincón o cambiar flores, alguna de las invitadas encontraba una excusa para desplazarla. Déjalo, nosotras nos ocupamos. Podrías limpiar más tarde. No es agradable tener cubos de agua cerca del niño. Mara bajaba la cabeza y se apartaba. No por sumisión pura, sino por cansancio. Había conocido demasiadas puertas cerradas para seguir golpeándolas. Elías, en cambio, no tenía esa resignación. Cuando encontró a Mara apartándose otra vez de la cocina por petición de una de las invitadas, se detuvo en el umbral. ¿Por qué se va? La mujer respondió con dulzura fingida. Ahora queremos encargarnos nosotras. Elías miró a Mara, después a la mujer. Pero ella trabaja aquí. Y nosotras estamos ayudando. El niño frunció el ceño. Su voz, cuando habló, fue pequeña pero firme. Ustedes no estaban antes. La frase cayó con una limpieza insoportable. Adrián, que escuchaba desde el pasillo, sintió algo parecido a una punzada. No era solo que su hijo defendiera a Mara. Era que hablaba desde una memoria que él no compartía. ¿Qué otras cosas habían ocurrido en su ausencia? ¿Qué consuelos, qué miedos, qué gestos silenciosos estaban construyendo un vínculo que él jamás había visto? Las invitadas intentaron salvar el momento organizando por la tarde una fiesta improvisada en el jardín. Globos, dulces, música, pelotas, una pequeña competencia de juegos. Todo diseñado para parecer espontáneo. Elías participó sin desobedecer, pero cada sonrisa suya duraba poco. Bastó ese detalle para que el veneno creciera en las invitadas. Adrián los observó desde la terraza. Comenzaba a ver con una claridad incómoda lo artificial de la escena. Las mujeres ofrecían diversión. Mara ofrecía paz. Las primeras querían ser elegidas. La otra nunca pidió nada. Y a veces eso es lo que más revela a una persona. Aunque lo decisivo aún no había sido dicho, la casa ya estaba inclinándose hacia una verdad que ningún orgullo soportaría en silencio. Las invitadas cenaron con un entusiasmo cada vez más delgado. Adrián casi no habló. Miraba a su hijo con una atención nueva, incómoda, como si tratara de descifrar en su silencio los meses perdidos. Elías tampoco dijo mucho. Empujó la comida con el tenedor, respondió lo justo y se retiró temprano. Cuando el comedor quedó vacío, Adrián sintió que la casa entera lo estaba acusando de algo que no lograba nombrar. Horas más tarde bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró a Elías sentado a la mesa. Frente a él había una taza tibia y a su lado, Mara secaba platos con movimientos lentos. La escena era tan sencilla que dolía. Había intimidad allí, no la intimidad del romance, sino la del cuidado repetido sin testigos. Es tarde, dijo Adrián. Elías alzó la vista. No tenía sueño. Mara dejó el plato en silencio, como si quisiera desaparecer y al mismo tiempo quedarse. ¿Qué hacen aquí?, preguntó él. Hablábamos, dijo el niño. Elías lo miró con una seriedad que lo desarmó. Papá, ¿sabes quién me cuida cuando tú no estás? La pregunta fue tan directa que no dejó espacio para la defensa elegante. Adrián respondió casi por reflejo. Hay muchas personas en la casa. Elías negó despacio. No. Ella. Miró hacia Mara. Ella bajó la vista, incómoda. Adrián sintió un pequeño golpe dentro del pecho. Cuando me despierto en la noche, continuó el niño, ella viene. El nombre de Lucía no había aparecido todavía y sin embargo ya estaba allí, respirando entre los tres. Adrián apretó el vaso en su mano. ¿Despiertas por qué?
Elías se encogió de hombros con ese gesto triste de los niños que intentan no molestar con su dolor. A veces sueño con mamá. La frase partió la cocina en dos. Mara cerró un instante los ojos. Adrián miró a su hijo, y por primera vez entendió que la ausencia no había quedado atrás, solo había aprendido a esconderse de día. Cuando eso pasa, dijo Elías, ella se queda hasta que me vuelvo a dormir. No había reclamo en su voz. Y quizá por eso dolía más. ¿Qué futuro construía un hombre que no conocía las pesadillas de su propio hijo? Mara habló al fin, con delicadeza. Solo intento que se tranquilice, señor. Adrián la miró. Durante años la había visto entrar y salir de los cuartos con un paño, una cesta, un delantal. Nunca había imaginado que también sostenía el miedo de su hijo cuando la noche se volvía demasiado grande. En otra sala de la casa, las invitadas discutían con irritación contenida. Ya no fingían tanto. Algunas querían hablar con Adrián y exigir que Mara fuera apartada de la prueba. Otras sugerían aguantar hasta la mañana siguiente y dar un último golpe de encanto. No sabían que el verdadero golpe acababa de ocurrir en la cocina y que no tenía nada que ver con seducción. Adrián acababa de escuchar una forma de ausencia que ningún dinero podía maquillar. Y lo peor era que intuía que aún no había escuchado todo. La madrugada encontró a Adrián despierto en su oficina, rodeado de cifras que habían perdido toda autoridad. Intentó leer un informe, luego responder correos, después simplemente mirar la ciudad desde la ventana. Nada funcionó. La pregunta de Elías seguía clavada en él. ¿Sabes quién me cuida cuando tú no estás? Había creído que proveer era suficiente. Pero la pena de un niño no se administra como una empresa. Bajó a caminar por la casa. Quería pensar y, sin saberlo, terminó escuchando. Desde el descanso de la escalera oyó voces en la cocina. Era Elías. La otra voz era Mara. No pretendía espiarlos. Aún así, se detuvo. Quizá porque el corazón suele reconocer que está a un paso de la verdad antes de que la mente se atreva. Papá estuvo raro hoy, decía Elías. Tal vez está pensando, respondió Mara. Creo que intenta entender lo que yo ya sé. Hubo un breve silencio. ¿Y qué sabes?, preguntó ella. La respuesta del niño hizo que Adrián sintiera un frío largo en la espalda. ¿Qué tú me salvaste? Mara guardó silencio. Adrián dejó de respirar un instante. No digas eso, murmuró ella. Es verdad. No hace falta hablar de esa noche. Esa noche. Las dos palabras abrieron un hueco en la memoria de Adrián. Recordó una llamada meses atrás, una mención rápida de un problema eléctrico en la lavandería, algo controlado, sin heridos, nada grave. Estaba fuera de la ciudad. Aceptó la versión sin preguntar demasiado, porque preguntar a fondo a veces obliga a descubrir que uno no estaba donde debía. Yo nunca se lo conté, insistió Elías. No quería preocuparlo, dijo Mara. Pero deberías haberle dicho. No lo hice por nada. Lo sé. Por eso te elegí. Adrián bajó un escalón sin hacer ruido. Abajo, Mara estaba de pie junto al fregadero. Elías, sentado, movía los pies sin tocar el suelo. El niño hablaba con una mezcla de firmeza y herida. Había humo en mi cuarto. Yo tenía miedo. Nadie vino. Tosí. La memoria de Adrián terminó de ensamblarse. La alarma. El informe incompleto. La llamada apurada. De pronto comprendió que la palabra incidente había ocultado algo mucho más feroz. Te cargué y salimos, dijo Mara muy bajo, como si intentara disminuir lo que hizo. Porque una mamá protege, contestó Elías. La frase no sonó sentimental. Sonó justa. Adrián cerró los ojos. Durante meses había vivido convencido de que su casa era segura, de que el peligro se resolvía con sistemas, protocolos, dinero, empleados. Sin embargo, cuando su hijo había respirado humo en la oscuridad, no lo había salvado una alarma ni un contrato de seguros. Lo había salvado una mujer que no pidió mérito, una mujer cuya existencia cabía para él en una nómina. Arriba, apoyado en la baranda,
Sintió el peso exacto de su fracaso. No el fracaso económico, ese no lo conocía. El otro, el de no haber estado, el de no haber preguntado. Pero el amanecer traería algo peor que la culpa. Traería la necesidad de pronunciar en voz alta una verdad que destruiría las apariencias delante de todos. Mara seguía allí, guardando productos de limpieza en un armario bajo, como si el acto de ordenar pudiera devolverle la calma. Cuando lo vio, se enderezó de inmediato. Sus manos, aún húmedas, se aferraron al borde del delantal. «Señor». Él no respondió de inmediato. Finalmente habló. «Necesito que me cuente qué ocurrió aquella noche». Mara bajó la mirada. No preguntó a cuál se refería. Sabía que el secreto había llegado al final de su resistencia. No fue tan grave como parece. Había humo en la habitación de mi hijo. Ella respiró hondo. Sí. Y nadie me lo dijo. Los empleados lo controlaron rápido. Pensé que... ¿Qué pensó? Mara tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó más cansada que temerosa. Que usted ya cargaba suficiente dolor. La frase dejó a Adrián sin defensa. Mara siguió hablando con la humildad de quien no está acostumbrada a contar su versión. El cortocircuito empezó en la lavandería. El humo subió rápido por el pasillo del ala norte. La alarma falló. Algunos empleados estaban en la parte trasera de la casa. Yo estaba guardando sábanas. Olí el humo y corrí. El cuarto del niño ya estaba oscuro. Él lloraba. Lo saqué como pude. Después volvimos a cerrar la puerta y los demás controlaron el fuego. Adrián escuchaba con el cuerpo tenso, imaginando cada detalle que nadie le entregó completo: la oscuridad, el humo, el miedo, la torpeza inútil de los sistemas caros. ¿Se hizo daño?, preguntó, y se odió un poco por llegar tan tarde a esa pregunta. Solo tos. Yo también tosí bastante. Luego se pasó. ¿Y decidió callar? Mara sostuvo su mirada por primera vez. No quería que pensara que lo hice para sacar provecho. La honestidad de esa frase le dolió más que cualquier reproche. ¿Qué clase de mundo había construido para que alguien creyera necesario ocultar un acto de valentía por miedo a parecer interesada? Adrián entendió entonces que Mara no solo pertenecía a otra clase social, también pertenecía a otra especie moral, la de quienes ayudan sin calcular ganancias. «Me salvó a mi hijo», dijo él, casi en un susurro. «Lo habría hecho cualquiera». «No», respondió Adrián. «No cualquiera». Mara apartó la vista. Había una dignidad frágil en su silencio, algo nacido de años de sostenerse sola. Adrián intuía que, si insistía con torpeza, la haría retroceder. Pero también sabía que el amanecer no podía pasar como si nada. «Mañana reuniré a todos en el jardín», dijo. Ella se puso pálida. «No, señor. No necesito. No es por humillarla. Es por justicia». Mara negó despacio, atrapada entre el miedo y la imposibilidad de seguir escondiendo lo que había ocurrido. La justicia también asusta cuando una nunca ha sido invitada a recibirla. Adrián la miró con una mezcla de gratitud y culpa que no sabía administrar. Por primera vez en muchos años, no era el hombre poderoso decidiendo desde arriba. Y en esa revelación había una grieta. Por allí iba a entrar la verdad, aunque a todos les doliera. Adrián había pedido que todos estuvieran allí a las 9, las 5 invitadas, los empleados principales, Mara y Elías. Nadie conocía el motivo exacto de la reunión, pero todos intuían que el desenlace se acercaba. Las invitadas llegaron primero, vestidas como para una fotografía decisiva. Elías apareció con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. Mara llegó al final, con el uniforme habitual y una incomodidad tan visible que casi parecía pedir perdón por respirar. Adrián caminó hasta el centro del jardín y guardó silencio unos segundos. No quería hablar como empresario ni como anfitrión. Necesitaba hacerlo como hombre vencido por una verdad más grande que su orgullo. «Gracias por estar aquí», dijo al fin. «Durante estos días he observado muchas cosas, pero anoche entendí algo que no podía seguir ignorando.
Las invitadas se miraron. Una de ellas dio un pequeño paso al frente, segura de que aún existía margen para la persuasión. Adrián continuó. Hace meses ocurrió un incendio en esta casa. El rumor se propagó enseguida entre quienes no lo sabían. Las 5 mujeres fruncieron el ceño. La palabra incendio no formaba parte de la historia romántica que habían venido a protagonizar. Elías no bajó la mirada. Mara sí. Adrián la vio y sintió como la culpa volvía a apretarle el pecho. Yo no estaba aquí esa noche. Y mientras yo estaba lejos, alguien entró a una habitación llena de humo, cargó a mi hijo y lo sacó de la casa. El silencio cayó como una sentencia. No hizo falta que dijera el nombre. Todas las miradas se dirigieron a Mara. Algunas con asombro genuino. Otras con ese resentimiento que aparece cuando una verdad vuelve vulgar la soberbia. Nunca pidió reconocimiento, añadió Adrián. Nunca pidió recompensa. Nunca usó lo que hizo para acercarse a mí ni para ganar nada. Una de las invitadas, incapaz de soportar lo que escuchaba, murmuró. Pero sigue siendo una empleada. Adrián giró hacia ella. Su voz no se elevó, y sin embargo cortó el aire. Sigue siendo una persona. Y, a diferencia de muchos, una persona que actuó cuando realmente importaba. Elías se acercó entonces a Mara y le tomó la mano. El gesto deshizo lo que quedaba del teatro. Adrián miró a su hijo con un orgullo doloroso. Ahora entiendo por qué la elegiste. El niño asintió. Porque una mamá protege. Nadie se atrevió a responder a eso. No había argumento social capaz de enfrentarse a una definición tan simple. Adrián dejó que las palabras respiraran dentro del jardín. Sintió las miradas de todos, pero por primera vez no quiso controlar la escena. Quiso servirle a la verdad. He pasado años creyendo que podía darle a mi hijo todo lo necesario. Casa, seguridad, estudios, futuro. Pero olvidé lo único que un niño no puede comprar por sí mismo. Presencia. Cuidado. Refugio. Mara tenía los ojos húmedos. Elías apretaba su mano con naturalidad. Las invitadas entendieron, con una mezcla de rabia y humillación, que habían perdido mucho antes de llegar a esa casa. Lo que faltaba por decir no solo cerraría la prueba, también abriría una posibilidad que nadie, ni siquiera Mara, estaba preparada para escuchar. Cada persona allí presente se vio obligada a contemplarse. Las invitadas, en cambio, luchaban por mantener la compostura. La mujer del vestido marfil fue la primera en romper. Con todo lo que hizo, merece gratitud. Nadie discute eso. Pero una cosa es agradecer y otra muy distinta confundir las cosas. Adrián sostuvo su mirada. ¿Qué cosas? Su lugar, respondió ella. El agradecimiento no cambia la realidad. Mara se tensó. Sabía escuchar ese tono. Era el mismo con que durante años le habían recordado la distancia exacta entre quienes sirven y quienes son servidos. Elías la sintió ponerse rígida y la miró de lado. Otra invitada intervino, aparentemente más suave, aunque no menos cruel. Un niño puede encariñarse con quien le da afecto en un momento vulnerable. Eso no significa que entienda lo que necesita para crecer. ¿Y usted sí lo entiende?, preguntó Adrián. Por supuesto. Educación, conexiones, ambiente, cultura. Elías la interrumpió sin elevar la voz. Yo necesito que no me mientan. Aquella frase, tan limpia, hizo que incluso la fuente pareciera detenerse. Adrián volvió a mirar a su hijo. Había dolor y madurez temprana en ese rostro pequeño. Mi hijo no eligió a quien le compró más cosas, dijo Adrián. Eligió a quien estuvo cuando tenía miedo. Eso no es confusión. Eso es reconocer el amor en su forma más humilde. Las invitadas callaron, pero no por aceptación. Guardaban esa clase de silencio que planea su próximo golpe. Mara, sintiéndose de pronto demasiado visible, dio un pequeño paso atrás. Señor, no quiero causar más problemas. Adrián se volvió hacia ella. No los está causando usted. Los está revelando.
Mara agachó la cabeza. Había pasado la mayor parte de su vida evitando convertirse en tema de conversación. Las personas pobres aprenden pronto que ser vistas puede resultar peligroso. Y, sin embargo, aquel día no podía esconderse. Elías abrió su cuaderno y se lo entregó a su padre. Adrián vio el dibujo terminado: un hombre, un niño y una mujer de uniforme sosteniéndose de la mano frente a una casa. Nada sofisticado. Todo verdadero. Esta es mi familia, dijo Elías. Las invitadas entendieron entonces que ya no había competencia posible. Lo que existía era una herida abierta en el orgullo de todos los adultos que habían confundido prestigio con capacidad de amar. Pero Adrián todavía no había terminado. Quiero decir algo más, anunció. Las 5 lo miraron, tensas. Mara también. Adrián habló más despacio, como quien se obliga a no disfrazar la emoción detrás del control. Durante años permití que esta casa alabara lo brillante y pasara de largo frente a lo valioso. Mi hijo acaba de enseñarme la diferencia. Las personas más importantes no siempre son las que hacen más ruido. A veces son las que sostienen la vida de los demás en silencio. Las invitadas sintieron que esas palabras también eran una despedida. Y tenían razón. Lo que faltaba por decir no solo cerraría la prueba, también abriría una posibilidad que nadie, ni siquiera Mara, estaba preparada para escuchar. Mara siguió inmóvil cerca de la fuente. El agua repetía su caída con una serenidad casi cruel. Adrián se acercó despacio. No le he dado las gracias como corresponde, dijo. Mara sonrió apenas, cansada. A veces dar las gracias también pesa, señor. Y yo ya no sé qué hacer con tanto peso de golpe. Adrián entendió que ella no estaba hecha para recibir homenajes. La discreción había sido su armadura durante demasiados años. Entonces no le hablaré de deudas, respondió. Hablemos de usted. Mara soltó una risa breve, casi incrédula. No hay mucho que contar. Eso dicen quienes han aprendido a sobrevivir ocultando su historia. Ella guardó silencio. La verdad era simple y por eso dolía. Había nacido en un barrio donde la ternura era un lujo intermitente. Su madre murió joven. Su padre, vencido por el alcohol y la rabia, convirtió la casa en un sitio del que había que protegerse. Mara aprendió a limpiar antes que a soñar. Se casó demasiado pronto, buscando escapar. El hombre resultó otro encierro. Nunca había contado aquello en la mansión. Nadie se lo preguntó. Los ricos suelen conocer los gustos de sus empleados, no sus cicatrices. Adrián escuchó sin interrumpir. La muerte de esa hija invisible le golpeó el pecho. Por eso entiendo el miedo de Elías, dijo Mara. Los niños que pierden algo temprano dejan de dormir como antes. Adrián bajó la mirada. Sentía vergüenza de no haber sabido nada. Y aún así se mantuvo cerca. Porque alguien tenía que hacerlo. No había heroísmo en su tono. Solo una lógica dura. Adrián pensó en Lucía. En cómo habría amado a una mujer así, no por reemplazo, sino por honestidad. Pensó también en su propio orgullo, en la forma en que lo había llevado a rodearse de personas impecables para no lidiar con lo verdadero. Quiero pedirle algo, dijo. Mara se puso en guardia. Si es sobre convertirme en algo que no soy, no puedo. No. Quiero pedirle perdón. Ella lo miró sorprendida. Pocas cosas desconciertan tanto a quien ha vivido abajo como el arrepentimiento genuino de alguien poderoso. Adrián siguió. Perdón por no haber visto. Por no haber preguntado. Por convertir esta casa en un lugar donde usted tuvo que esconder incluso lo bueno para no parecer interesada. Mara sintió que esas palabras abrían una parte de su dolor que llevaba años cerrada. Sin embargo, la costumbre de protegerse habló primero. Usted no me debe la vida, señor. Solo el sueldo. Adrián negó. No. Le debo una verdad. Sin usted, mi hijo quizá no estaría aquí. Mara quiso decir que exageraba, pero no pudo. A veces la humildad también es una forma de no aceptar el propio valor. Adrián lo vio.
Entendió entonces que la herida de Mara no era solo la pobreza o la pérdida. Era la convicción antigua de no merecer un lugar donde la miraran de frente. Y supo que la siguiente batalla no sería contra las invitadas. Sería contra el orgullo herido de una mujer que no se permitía creer en una segunda oportunidad. Esa tarde, mientras Adrián atendía a medias una llamada que no escuchaba de verdad, Elías buscó a Mara en la galería de servicio. La encontró doblando sábanas con la precisión de quien intenta ordenar por fuera lo que por dentro se ha removido demasiado. El niño se apoyó en el marco de la puerta. Llevaba el cuaderno contra el pecho. ¿Te vas a ir?, preguntó sin rodeos. Mara dejó las sábanas sobre la mesa. Había una pregunta más profunda detrás de aquella pregunta, y ambos lo sabían. No lo sé. No quiero que te vayas. Ella respiró hondo. Los adultos suelen olvidar que los niños perciben las retiradas mucho antes de que se anuncien. Elías tenía experiencia en eso. Había visto desaparecer a su madre en una enfermedad, y después había visto desaparecer a su padre dentro del trabajo. La tercera pérdida resultaría insoportable. A veces quedarse también da miedo, dijo Mara. ¿Por qué? Porque cuando uno se acostumbra a algo bueno, después perderlo duele más. Elías miró sus manos. Eso ya lo sé. La respuesta fue tan madura que a Mara se le cerró la garganta. Comprendió que el niño no hablaba solo de ella. Papá está intentando hacerlo mejor, dijo Mara. Sí, pero todavía habla como si arreglar fuera lo mismo que entender. Ella sonrió con tristeza. Elías se parecía a Lucía en la mirada, pero se estaba pareciendo demasiado a Adrián en la costumbre de analizarlo todo para no romperse. ¿Tú lo perdonaste?, preguntó de pronto. Mara tardó en contestar. No tengo nada que perdonarle a tu papá. Elías negó. Sí tienes. No estaba. La simplicidad brutal de los niños vuelve inútiles las diplomacias. Mara bajó la vista. Se agachó hasta quedar a la altura del niño. Perdonar no significa decir que estuvo bien, explicó. Significa decidir que el dolor no va a mandar para siempre. Elías guardó aquella frase como quien guarda una herramienta para tiempos difíciles. ¿Y tú te perdonaste a ti? Mara quedó inmóvil. Nadie le había preguntado algo así en muchos años. Los adultos pobres rara vez reciben preguntas sobre su mundo interior, apenas reciben exigencias. Ella desvió la mirada. Todavía estoy aprendiendo. Papá también, dijo Elías. Se hizo un silencio tierno entre ambos. Luego el niño abrió el cuaderno y le mostró una página nueva. Había dibujado un puente sobre un río oscuro. En un extremo, un hombre. En el otro, una mujer y un niño tomados de la mano. Ese es papá, dijo. Pero todavía no cruzó. Mara pasó la yema del dedo sobre el papel sin tocarlo del todo. Los puentes no sirven si nadie se atreve. Elías levantó la mirada. Entonces ayúdalo. Aquella petición tenía algo más grande que un deseo infantil. Era la súplica de un hijo que necesitaba ver a los adultos sanar sin destruir lo poco que él había logrado conservar. Mara sintió miedo, no del niño, sino de la posibilidad de creer. Porque creer, después de tanta pérdida, siempre parece el preludio de otra caída. Las invitadas no abandonaron la mansión de inmediato. Aunque la decisión de Adrián parecía moralmente resuelta, la herida del orgullo todavía buscaba cómo vengarse. Una de ellas, Verónica, era especialmente peligrosa porque sabía sonreír mientras calculaba. No podía aceptar que una mujer como Mara fuera elevada delante de ella sin intentar devolverla a la sombra. Aquella tarde pidió discretamente a su chofer que averiguara todo lo posible sobre Mara. El dinero abre archivos y lenguas con una facilidad indecente. En manos compasivas, esa historia habría inspirado respeto. En manos heridas por la soberbia, era un arma. Esperó a encontrar a Adrián a solas en el salón de lectura. Antes de tomar decisiones impulsivas, dijo con suavidad medida, deberías saber con quién estás tratando. Le entregó un sobre. Adrián lo abrió sin imaginar el nivel de bajeza que el dolor del ego puede alcanzar. A medida que leía, sintió primero rabia,
luego vergüenza ajena. No por Mara, sino por la mujer que había convertido una biografía sufrida en material de descalificación. ¿Mandaste investigar a una empleada de mi casa?, preguntó, alzando apenas la vista. A la posible figura materna de tu hijo, corrigió Verónica. Supuse que te interesaría saber que arrastra más ruina que virtud. Adrián cerró el sobre con lentitud peligrosa. Lo que arrastra son heridas. Y el hecho de que tú no distingas una cosa de la otra me ahorra cualquier duda. Verónica endureció la expresión. No seas ingenuo. Las personas con carencias se aferran a las oportunidades. Las personas con vacío, replicó él, son capaces de comprar información para no enfrentar que nunca fueron elegidas. La conversación terminó ahí, pero el daño ya había empezado. No porque Adrián dudara de Mara, sino porque una de las otras invitadas, más torpe que maliciosa, comentó el asunto en un pasillo. Y las casas grandes tienen un talento especial para que los rumores lleguen justo a los oídos más cansados. Mara escuchó su nombre, el de su hija muerta y la palabra deudas en la misma frase. No lloró. La humillación vieja no siempre sale por los ojos, a veces se endurece por dentro. Terminó de doblar la ropa, se quitó el delantal con movimientos exactos y fue a su pequeño cuarto de servicio. Había agradecido demasiado a la vida las migajas de paz como para permitir que esa paz se transformara en exhibición. Cuando Adrián la buscó más tarde, la encontró cerrando la cremallera. ¿Qué está haciendo? Lo correcto. Eso no es irse. Eso es dejar que la lastimen otra vez. Mara sostuvo su mirada, pero no con sumisión sino con la lucidez feroz de quienes ya no pueden permitirse otra esperanza fallida. No, señor. Lo correcto es irme antes de que su mundo me recuerde cuál era mi sitio. Adrián quiso decir muchas cosas, pero algunas palabras llegan tarde si no van acompañadas de una decisión más valiente. Y Mara ya estaba caminando hacia la puerta con el corazón defendido. Solo que afuera la esperaba una tormenta que ninguno de los dos había previsto. La lluvia comenzó antes de que Mara alcanzara la reja principal. Caminó sin paraguas, abrazando su bolsa contra el pecho. El guardia quiso detenerla, pero ella negó con la cabeza y siguió. Sentía la humillación pegada a la piel, más fría que el agua. Lo que más dolía no era irse. Era haber imaginado, por unas horas, que quizá podía quedarse sin deber explicaciones. Dentro de la casa, Elías descubrió su ausencia antes que nadie. Fue a buscarla a la cocina, luego a la galería, luego al cuarto de servicio. El pequeño espacio estaba casi vacío. Sobre la cama, doblado con cuidado, quedaba el dibujo del puente. El niño comprendió de inmediato que algo malo había ocurrido. ¿Dónde está Mara?, preguntó a Adrián, con el pánico creciendo bajo la voz. Adrián no mintió. Se fue. ¿Por qué la dejaste? Aquella pregunta cayó más fuerte que cualquier acusación adulta. Adrián no tuvo una respuesta que no sonara miserable. ¿Por qué una invitada había sido cruel? Elías apretó los puños. Siempre se va la gente buena. La frase salió rota y verdadera. Adrián se quedó inmóvil, atravesado por una comprensión insoportable. Había repetido la misma historia. Otra vez el niño experimentaba abandono mientras él llegaba tarde. Sin pensarlo más, tomó las llaves y salió bajo la tormenta. No avisó a nadie. Condujo por calles oscurecidas, guiado solo por la dirección del expediente que Verónica había conseguido. Cada semáforo le pareció un castigo. Mientras avanzaba, entendía mejor la naturaleza de su culpa. No bastaba con admirar a Mara. Debía defenderla. Las personas heridas no necesitan únicamente gratitud, necesitan que alguien interrumpa la lógica que siempre las empuja fuera. Encontró el barrio al borde de la ciudad, en una zona donde el asfalto empezaba a rendirse. Preguntó 2 veces hasta dar con la casa modesta donde Mara alquilaba una habitación. Tocó. Nadie abrió. Esperó. Empapado. Al fin una vecina asomó. Llegó hace poco, pero salió otra vez. Iba para la capilla, allá abajo. Adrián caminó bajo la lluvia hacia la pequeña capilla del barrio.
No debió venir, dijo ella al oírlo acercarse. Debía hacerlo hace mucho. Mara no levantó la vista. No sabe lo que hace. La gente como usted se conmueve un día y al siguiente vuelve a su mundo. Tal vez. Pero mi hijo no tiene un día para esperar. Ella apretó la bolsa con fuerza. Yo tampoco tengo más fuerza para que me midan como mercancía. Adrián se sentó a cierta distancia, respetando su dolor. La lluvia golpeaba el techo de lámina con una música triste. No vine a medirla, dijo. Vine a pedirle una segunda oportunidad. Para mí. Para Elías. Tal vez incluso para usted. Mara soltó una risa quebrada. Las segundas oportunidades son un lujo de quienes no se han roto demasiadas veces. Adrián la miró entonces con una honestidad desnuda. No a veces son lo único que nos salva de seguir repitiendo la misma pérdida. Y esta vez no pienso perderlos a los dos por culpa de mi orgullo. Adrián sabía que no bastaba con pedirle a Mara que volviera. Las personas heridas no necesitan únicamente gratitud, necesitan verdad. Yo no supe ser viudo, dijo. Mara levantó la mirada por primera vez. Nadie sabe. Tal vez. Pero yo convertí el duelo en una coartada. Trabajé para no sentir. Llené la casa de cosas porque no podía llenar el hueco. Y mientras hacía eso, mi hijo aprendía a necesitarme en voz baja para no molestar. La lluvia empezó a ceder. Mara escuchaba sin interrumpir. Había verdad en ese cansancio. Después de la muerte de Lucía, continuó Adrián, me aferré a la idea de que debía mantenerme fuerte. Quería que nada se derrumbara. Pero lo que no entendí es que la fortaleza sin ternura se parece demasiado al abandono. Mara cerró los ojos un instante. Aquella frase tocaba su propia historia. Ella también había conocido personas que confundían dureza con protección. Y ahora quiere arreglarlo conmigo, dijo, todavía a la defensiva. No quiero usarla para reparar mi imagen, respondió él. Mara respiró hondo. Lo que más miedo le daba no era Adrián, sino la esperanza que empezaba a filtrarse pese a todo. Había vivido demasiado tiempo creyendo que el cariño estable solo existía en los relatos de otros. Su hijo merece mucho más de lo que yo puedo darle. Eso lo decide el amor, no el dinero. Ella negó. Usted no entiende. Yo vengo de un lugar donde siempre falta algo. Falta tiempo, falta comida, falta calma. La gente de su mundo puede darse el lujo de hablar de sentimientos porque nunca tuvieron que pelear por lo básico. Adrián recibió el golpe con humildad. Había verdad allí también. Tiene razón. He vivido protegido. Pero quizá por eso mi hijo fue más sabio que yo. Porque él no miró su carencia. Miró su presencia. Mara apretó los labios. Quería resistirse. Quería salvarse de otro posible daño. Entonces Adrián añadió algo que no había dicho ni siquiera en el jardín. Yo también la necesito cerca. La frase quedó suspendida, vulnerable, sin el refugio de la seducción. Mara lo miró, sorprendida. Él no apartó la vista. No le hablo de reemplazos ni de deudas. Lucía no puede ser reemplazada. Usted tampoco debería ser reducida a eso. Le hablo de la paz que trae cuando entra a un cuarto. De la forma en que Elías respira distinto cerca de usted. De la verdad que me obliga a ser mejor. Mara sintió que se le quebraba algo dentro. No porque un hombre rico la alabara, sino porque alguien por fin nombraba lo que ella había entregado sin palabras. Aún así, el miedo siguió allí. ¿Y si no sé quedarme?, preguntó. Adrián respondió con una dulzura inesperada. Entonces aprendemos. Los tres. Por primera vez desde que salió de la mansión, Mara miró hacia adelante en vez de hacia atrás. Pero aceptar todavía era otra batalla. Porque volver no consistía solo en cruzar una puerta. Consistía en creer que la dignidad también podía ser recibida sin pago oculto. Y esa fe no renace en una sola noche. Aceptó subir al automóvil solo para hablar con Elías, no para reinstalarse en la mansión. Lo dejó claro antes de encender el motor. No quiero promesas grandes, señor.
Las promesas grandes se rompen con más ruido. Entonces no prometamos, dijo Adrián. Hagamos lo próximo correcto. La frase le pareció suficiente por esa noche. Al llegar, encontraron la casa en un silencio extraño. Elías estaba despierto en la sala, sentado con el dibujo del puente entre las manos. Cuando vio a Mara entrar, no corrió. Caminó hacia ella despacio, como si temiera que un movimiento brusco la hiciera desaparecer de nuevo. «Volví para verte», susurró Mara, acariciándole el cabello. «Quédate hasta mañana», pidió él. Aquel hasta mañana era humilde y enorme a la vez. No exigía eternidad, pedía solo una noche más. Mara aceptó. Adrián los observó y sintió que la esperanza, cuando por fin entra, no lo hace con trompetas sino con peticiones pequeñas. Sin embargo, el verdadero obstáculo no eran las invitadas ni la diferencia de clase. Era Lucía. Su memoria seguía viviendo en la casa como una luz que nadie se atrevía a apagar y que, por lo mismo, impedía encender otra. Había elegancia en su sonrisa, pero también una ternura que dolía mirar. Adrián llegó en silencio y se quedó a su lado. «Temo faltarle al respeto», dijo Mara sin apartar los ojos del retrato. «Yo también», admitió él. Aquella confesión los igualó más que cualquier otra cosa. Adrián siguió hablando. «Durante años creí que seguir adelante traicionaba su memoria. Después entendí que también la traicionaba convertir nuestra vida en un mausoleo». Mara tragó saliva. Nunca quiso ocupar el lugar de una muerta. Quería ser querida como ella misma o no ser querida. No podría vivir bajo la sombra de alguien a quien todos amaron primero. Adrián giró hacia ella. «No se trata de pedirle que ocupe su lugar. Se trata de permitir que exista el suyo». La frase quedó entre ambos con una dignidad nueva. Mara pensó en todas las veces que la vida le había ofrecido solo dos opciones: aceptar migajas o retirarse. Aquello era distinto. No le pedían sustituir, le pedían estar. Y aún así, el miedo seguía presente. «Si doy un paso y después usted retrocede, yo no sabré recogerme». Adrián sostuvo su mirada. «Entonces no retrocederé». Mara quiso creerle, pero la confianza tiene el ritmo de las cosas heridas. Elías, desde el pasillo, apareció medio dormido, abrazando una manta. Había oído voces. «No peleen», murmuró. Los dos sonrieron con tristeza. El niño se acercó al retrato de su madre, lo miró un momento y luego tomó la mano de Mara y la de Adrián. «Mamá no se enojaría porque estemos menos solos». Ninguno pudo hablar de inmediato. En esa frase infantil había una sabiduría que ni la psicología ni el dinero podían fabricar. Mara sintió que el puente del dibujo se acercaba un poco. Pero antes de cruzarlo del todo, la vida aún iba a exigirles una prueba más íntima y definitiva. Para un niño asustado, 40 minutos son un país entero. Adrián entró primero al cuarto y encontró a su hijo sudando, respirando rápido, con los ojos abiertos de par en par. «No puedo respirar», repetía Elías. El miedo no siempre viene de la enfermedad presente, a veces viene de los sustos viejos que el cuerpo guarda. La fiebre había abierto una puerta y detrás estaban el humo, la noche, la ausencia, la muerte. Adrián intentó calmarlo, pero su propia ansiedad empeoraba la escena. Quería ayudar y cada palabra sonaba demasiado urgente. Mara llegó segundos después, todavía con el cabello recogido a medias. No preguntó demasiado. Se sentó en la cama, apoyó una mano en el pecho del niño y otra en su muñeca. «Mírame», le dijo. «No al miedo, a mí». La voz fue tan serena que incluso Adrián se quedó quieto. Mara empezó a marcar el ritmo de la respiración con frases simples. «Inhala conmigo. Despacio. Eso es. No pelees con el aire. Déjalo entrar». Elías la miró. Poco a poco, como si el cuerpo recordara una ruta conocida, la respiración comenzó a obedecer. Adrián observó, sintiendo al mismo tiempo alivio y una forma punzante de humildad. Mara no estaba curando solo una fiebre.
Estaba conteniendo un terror antiguo con la autoridad tranquila de quien sabe cómo acompañar el dolor sin hacerlo más grande. Cuando el niño por fin se durmió, agotado, Adrián salió al pasillo y apoyó la frente contra la pared. Mara cerró la puerta con suavidad y se quedó a su lado. «Gracias», dijo él, y esta vez la palabra no buscó saldar nada. Solo reconocía una verdad. Mara también parecía cansada. A veces el cuerpo recuerda lo que la cabeza quiere olvidar. Adrián asintió. Ambos sabían que no hablaban solo de Elías. Él cargaba la culpa de haber estado ausente. Ella cargaba el miedo de pertenecer a un lugar que podría expulsarla. Los dos estaban cansados de sobrevivirse. «No quiero seguir siendo un extraño dentro de la vida de mi hijo», dijo Adrián. «Entonces no llegue solo cuando haya crisis», respondió Mara. «Llegue en lo pequeño, en el desayuno, en las preguntas, en los dibujos a medio hacer». «¿Y usted?», preguntó. «¿Qué necesita para dejar de vivir lista para irse?». Mara lo pensó un instante. La respuesta no era dinero ni seguridad material. Era otra cosa, más difícil. «Necesito sentir que no tengo que merecer cada gesto como si fuera una prueba». Adrián dio un paso hacia ella, no para invadirla, sino para que la cercanía dijera lo que todavía no convenía precipitar con promesas románticas. «Entonces empecemos por eso». Se miraron en el pasillo silencioso, entre la habitación del niño y el retrato de una mujer amada. Allí comprendieron que el amor adulto no siempre nace del deslumbramiento. A veces nace de compartir una vigilia, una culpa, una ternura cansada. Y cuando por fin se permite existir, no borra las heridas. Les da una forma menos solitaria de doler. Adrián y Mara empezaron a cambiar sin anunciarlo. Mara aceptó quedarse, pero bajo una condición sencilla: nada de decisiones impulsivas tomadas para compensar culpas. Adrián estuvo de acuerdo. Entendía por fin que el amor no debía parecer rescate, sino reconocimiento. Elías, sin saberlo, se convirtió en la brújula moral de ambos. No pedía grandes declaraciones. Solo celebraba pequeñas permanencias: que su padre desayunara con él 2 mañanas seguidas, que Mara se sentara a escuchar un cuento sin mirar el reloj, que los 3 compartieran el jardín al atardecer sin sentir que faltaba una explicación. Adrián empezó a cambiar hábitos que durante años consideró inevitables. Canceló viajes, redujo reuniones, dejó de contestar correos en la mesa. Al principio le costó. Los hombres acostumbrados a producir confunden quietud con fracaso. Mara lo observaba con prudencia. No idealizaba el cambio. Sabía que las transformaciones profundas no son lineales. Aún así, cada vez que lo veía detenerse antes de reaccionar con prisa, se permitía creer un poco más. También ella empezó a ceder terreno. Ya no dormía con la bolsa preparada. Dejó una taza favorita en la cocina como quien deja una raíz. Permitió que Elías le hablara de su hija muerta una tarde en que ambos regaban plantas. No lo hizo para buscar consuelo, sino porque el niño merecía saber que los adultos también sobreviven a lo insoportable. Él escuchó con la solemnidad con que solo escuchan los niños sensibles. «Entonces tú también eres mamá», dijo. Mara se quedó sin voz. Comprendió que su duelo, ese que había llevado escondido por años, encontraba por fin un lugar donde no tenía que avergonzarse. Una noche, después de acostar a Elías, Adrián la encontró en la terraza mirando la ciudad. No había música ni escena preparada. Solo el viento suave y 2 personas que llevaban mucho tiempo aprendiendo a no huir. «He pensado algo», dijo él. Mara sonrió con cautela. «Eso ya no me asusta tanto». Adrián apoyó los codos en la baranda. «Quisiera invitarla a salir de esta casa alguna vez. Sin delantal. Sin pruebas. Sin el peso de tener que salvar a nadie». Mara lo miró. No era una proposición grandiosa. Precisamente por eso tocó algo hondo. «No sé si recuerdo cómo se hace eso». «Yo tampoco. Podemos aprender». El silencio entre ambos no fue incómodo. Tenía la paz de lo que no necesita precipitarse para ser real. Cuando Adrián rozó su mano,
Mara no se apartó. Tampoco se aferró. Fue un gesto pequeño, lo bastante respetuoso para no parecer deuda, lo bastante honesto para no parecer casualidad. En ese instante comprendieron algo esencial. Redimirse no era enamorarse de repente, sino perdonarse por las versiones de sí mismos que habían nacido del dolor. Adrián debía dejar de castigarse siendo indispensable para todos menos para su hijo. Mara debía dejar de pensar que ser querida siempre termina en pérdida. Y ambos, si querían construir algo, tendrían que honrar la memoria sin vivir sometidos a ella. El puente seguía allí. Esta vez, sin embargo, ya no parecía un dibujo. Parecía un camino posible. Elías propuso llevar flores al pequeño rincón del jardín donde Adrián había plantado las favoritas de Lucía. No era una tumba, pero funcionaba como un lugar de conversación con la ausencia. Antes, Adrián iba solo de vez en cuando. Después de mucho tiempo, aceptó hacerlo acompañado. Tomó una flor blanca. Elías llevó una amarilla. Mara dudó, pero el niño le entregó una también. Se detuvieron frente al cantero en silencio. El sol caía con suavidad, pintando de cobre los bordes de la casa. Adrián respiró hondo. Durante años había evitado hablarle a Lucía en voz alta porque temía que hacerlo fijara para siempre el dolor. Ahora comprendía que el silencio también petrifica. Elías fue el primero en hablar. «Te extraño», dijo, mirando las flores. «Pero ya no quiero extrañarte solo». La frase hizo que Adrián cerrara los ojos. Mara sintió un nudo en la garganta. Él dejó su flor y añadió: «Perdóname por haber confundido fuerza con distancia». Después miró a Mara, dándole espacio sin imponérselo. Ella tardó unos segundos. No sabía si tenía derecho a hablar en ese lugar. Entonces recordó las palabras de Adrián: no ocupar su sitio, sino permitir que exista el suyo. «No vengo a quitar nada», dijo en voz baja. «Solo a cuidar lo que queda vivo». El viento pasó entre las hojas como una respuesta discreta. No hubo milagros ni señales. Hubo algo más valioso: paz. Elías sonrió por primera vez en días con una ligereza auténtica. Desde entonces comenzaron a inventar rituales pequeños. Los miércoles de dibujo se hicieron sagrados. Los sábados por la mañana desayunaban juntos en la cocina sin protocolo ni bandejas espectaculares. Adrián aprendió a preparar huevos mediocres que Elías fingía adorar. Mara se reía más. La casa, sin perder su belleza, dejó de parecer un hotel impecable. Empezó a tener imperfecciones queridas: libros abiertos, mantas en lugares absurdos, una taza olvidada junto al piano, flores silvestres mezcladas con las del jardinero. Las personas de fuera siguieron hablando, por supuesto. Algunas criticaron. Otras convirtieron la historia en chisme moralista. A Adrián dejó de importarle. El prestigio había sido durante demasiado tiempo una prisión elegante. Ahora prefería una verdad modesta. Aprendió también a defenderla. Cuando alguien insinuó en una cena que había confundido gratitud con sentimentalismo, respondió sin enojo: «No. Lo que confundí durante años fue estatus con humanidad». Mara escuchó esa respuesta y comprendió que él estaba cambiando de verdad. Ya no la protegía solo en privado. Lo hacía delante del mundo. Esa diferencia, para alguien con su historia, valía más que cualquier joya. Una noche, mientras guardaban los lápices de Elías, él los miró a ambos y sonrió con una travesura nueva en el rostro. «El puente ya casi está completo». Adrián y Mara se miraron sin hacerse los distraídos. Había ternura entre ellos, una ternura adulta, consciente de la pérdida y, por eso mismo, menos ingenua y más fuerte. No necesitaba nombrarla deprisa. Lo importante era que ya no nacía del miedo, sino de la decisión de quedarse. Con el paso de los meses, la mansión dejó de ser noticia para la ciudad y empezó a ser hogar para quienes vivían dentro. Eso, que desde fuera parecía simple, había costado lágrimas, orgullo roto, conversaciones incómodas y el coraje humilde de elegir lo humano por encima de lo brillante. Adrián aprendió a llegar antes de que su hijo lo necesitara en voz alta.
Mara dejó de caminar por la casa como una visitante provisional. Ninguno fue rescatado por magia. Fueron transformados por presencia. El amor entre Adrián y Mara no se anunció con gestos ruidosos. Creció como crecen las cosas sanas, despacio, entre la confianza y la costumbre buena. Un día compartieron una taza de café en la terraza. Otro, una conversación que terminó en una risa larga. Más tarde, una mano buscó a la otra sin miedo. Cuando por fin se besaron, no fue para llenar un vacío, sino para reconocer un camino ya andado. Ambos sabían que amarse a esa altura de la vida exigía más valentía que pasión. Requería honestidad, memoria y la decisión diaria de no usar el pasado como arma. Elías observaba todo con la serenidad satisfecha de quien ve cumplirse una verdad que había conocido primero. A veces seguía dibujando el puente. Ya no separaba a las figuras. Las colocaba juntas, no como una familia perfecta, sino como una familia posible. Y esa diferencia importaba. Las familias perfectas no existen, las posibles sí. Se construyen cuando alguien deja de competir, cuando otro aprende a pedir perdón, cuando una mujer herida se permite creer que su ternura no será castigada, cuando un niño recibe por fin el derecho de ser niño y no guardián de su propia tristeza. Cierta noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, Elías preguntó si el amor siempre llegaba tarde. Adrián iba a responder algo razonable, pero Mara se adelantó. No siempre llega tarde, dijo. A veces llega cuando por fin sabemos no destruirlo. El niño sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Adrián tomó la mano de ambos. Afuera, la ciudad seguía midiendo el valor con relojes, apellidos y balances. Adentro, 3 personas habían aprendido otra medida. La del gesto que se queda. La de la voz que calma. La del perdón que no borra el daño, pero evita que el daño tenga la última palabra. Porque al final la vida no nos pregunta cuántas personas admiraron nuestro brillo. Nos pregunta a quién sostuvimos cuando nadie miraba. Y a veces, solo a veces, perderlo todo es la única manera de descubrir que lo más valioso nunca fue el lujo, sino la capacidad de amar sin orgullo, perdonar sin olvido y quedarse sin miedo cuando por fin encontramos un corazón donde descansar. Solo entonces entendieron que el amor más verdadero no siempre llega cuando lo merecemos, sino cuando por fin hemos aprendido a no destruirlo.